Día 45. Aquí el deseo deja de ser enemigo y se revela como fuerza sagrada o destructiva. El hombre invicto no huye del fuego, aprende a gobernarlo. Este viaje no reprime, transmuta. Donde otros caen en impulso, tú elevas propósito, disciplina y sentido. Paso 1. Comprender el deseo como energía neutral, no como pecado. El primer error del hombre moderno es moralizar el deseo antes de comprenderlo. Lo llama malo, sucio o peligroso, y al hacerlo pierde toda posibilidad de dominio. Desde una perspectiva académica y antropológica, el deseo sexual no es un vicio, es una energía biológica primaria vinculada a la supervivencia, la creatividad y la trascendencia. No nace para destruirte, nace para impulsarte. La neurociencia explica que el deseo activa circuitos dopaminérgicos relacionados con la motivación, la exploración y la búsqueda de recompensas. El problema no es la activación, sino la dirección. Cuando esa energía se canaliza de forma compulsiva, pornografía, validación femenina constante, estímulos artificiales, el cerebro aprende atajos baratos. Se vuelve dependiente del placer inmediato y pierde tolerancia al esfuerzo prolongado. Aquí comienza la condena. Desde la psicología profunda, especialmente en Jung, el deseo pertenece al ámbito de la libido, entendida como energía psíquica total, no solo sexual. Esa misma fuerza que te empuja a mirar una pantalla es la que, bien orientada, te empuja a construir, liderar, crear y trascender. Reprimirla genera neurosis, indulgirla sin control genera esclavitud. El camino del hombre fuerte es la integración consciente. El estoicismo aporta una clave esencial. No controlas la aparición del impulso, pero sí tu asentimiento. Epicteto fue claro: lo que te perturba no es la impresión, sino el juicio que haces de ella. El deseo aparece, como aparece el hambre, pero convertirlo en acto automático es una elección entrenada, no un destino. El hombre invicto recupera el poder justo ahí, entre el estímulo y la respuesta. Históricamente, las culturas guerreras y espirituales entendieron esto. Monjes, samuráis y filósofos no negaban el deseo, lo sublimaban. Sabían que un hombre sin deseo es débil, pero un hombre dominado por él es peligroso para sí mismo. La disciplina no amputaba la energía, la refinaba. Por eso el deseo podía convertirse en oración, atención sostenida, propósito elevado, sacrificio consciente. En el contexto actual, la cosificación de la mujer y la adicción a la atención femenina son síntomas de una mente fragmentada. No se busca unión ni amor, sino descarga. No se honra lo femenino, se lo consume. Este patrón degrada al hombre porque lo reduce a reacción. Al comprender el deseo como energía neutral, das el primer paso para salir del consumo y entrar en la creación. Este paso exige una declaración interna. No soy mis impulsos, pero tampoco los niego, los gobierno. Desde aquí se construye todo lo demás. Sin esta comprensión, cualquier intento de disciplina será represión frágil. Con ella, el deseo deja de arrastrarte y empieza a servirte. Hoy, en el día 45, no luches contra tu fuego. Conócelo. Nombrarlo correctamente es el inicio del poder. Paso 2. Distinguir entre impulso y voluntad consciente. La mayoría de los hombres vive confundiendo impulso con voluntad. Creen que querer algo es lo mismo que decidir algo. Desde una mirada rigurosa, esta confusión es el núcleo de la debilidad moderna. El impulso es automático, reactivo, biológico. La voluntad es deliberada, jerárquica y profundamente humana. Mientras no se diferencien con claridad, el deseo gobierna al hombre. Cuando se distinguen, el hombre empieza a gobernarse a sí mismo. Desde la neuropsicología, el impulso nace en estructuras subcorticales. Amígdala, sistema límbico, circuitos de recompensa.
Es rápido, emocional y busca alivio inmediato. La voluntad, en cambio, se asienta en la corteza prefrontal, responsable de la planificación, el autocontrol y la proyección a largo plazo. Cada vez que un hombre cede sin reflexión, no falla moralmente, abdica neurológicamente, renuncia al timón de su mente. El problema no es sentir deseo, excitación o atracción. El problema es reaccionar sin mediación consciente. El hombre dominado por el impulso no elige mujeres, hábitos ni metas, responde. Y quien responde siempre llega tarde a su propia vida. La adicción a la pornografía y a la validación femenina no es una crisis sexual, es una crisis de voluntad entrenada para apagarse ante el estímulo. El estoicismo lo entendió con precisión quirúrgica. Marco Aurelio hablaba de interponer una pausa. Esa pausa es el espacio sagrado donde el hombre se recuerda a sí mismo quién es y hacia dónde va. No se trata de suprimir el impulso, sino de no obedecerlo ciegamente. El impulso propone, la voluntad dispone. Cuando esta jerarquía se invierte, aparece la condena. Desde una perspectiva antropológica, las sociedades que formaron hombres fuertes enseñaban ritos de paso precisamente para esto: separar el yo instintivo del yo responsable. El cazador, el guerrero, el líder, aprendían a sentir miedo, deseo y furia sin ser poseídos por ellos. El dominio interior era condición previa para cualquier poder exterior. En la práctica diaria, distinguir impulso de voluntad implica entrenamiento consciente. Significa reconocer el lenguaje corporal del impulso: urgencia, tensión, fantasía repetitiva, justificación mental. Y luego, activar la voluntad con preguntas simples pero profundas. ¿Esto me acerca o me aleja del hombre que quiero ser? ¿Estoy eligiendo o solo descargando? Estas preguntas reactivan la corteza prefrontal y devuelven el control. Aquí el deseo empieza a transformarse. Cuando no se descarga de inmediato, la energía se acumula. Esa acumulación, lejos de ser peligrosa, es combustible. Combustible para el trabajo profundo, el entrenamiento físico, la creación intelectual y la presencia espiritual. El hombre que distingue impulso de voluntad deja de ser un consumidor de estímulos y se convierte en un arquitecto de sí mismo. Este es un punto de no retorno. A partir de aquí, el deseo ya no dicta órdenes, se convierte en materia prima. Y el hombre invicto aprende que cada impulso no obedecido es un músculo interno que se fortalece, no por represión, sino por soberanía. Paso 3. Reconocer cómo el entorno secuestra tu deseo. El deseo no vive aislado dentro de ti. Es moldeado, amplificado y explotado por el entorno. Creer que la lucha es únicamente interna es una ingenuidad peligrosa. El hombre moderno está inmerso en un ecosistema diseñado científicamente para capturar su atención, fragmentar su voluntad y convertir su energía sexual en consumo pasivo. Reconocer este secuestro es un acto de lucidez y de defensa. Desde la sociología y la economía de la atención, se sabe que las plataformas digitales compiten por un recurso finito: tu foco mental. El deseo sexual es uno de los anzuelos más eficaces. Imágenes hipersexualizadas, validación instantánea, promesas de placer sin compromiso. Todo esto no es casual ni culturalmente neutro. Responde a algoritmos entrenados para maximizar permanencia y dependencia. El deseo, mal dirigido, se vuelve moneda de cambio. Desde la sociología y la economía de la atención, se sabe que las plataformas digitales compiten por un recurso finito: tu foco mental. El deseo sexual es uno de los anzuelos más eficaces. Imágenes hipersexualizadas, validación instantánea, promesas de placer sin compromiso. Todo esto no es casual ni culturalmente neutro. Responde a algoritmos entrenados para maximizar permanencia y dependencia. El deseo, mal dirigido,
se vuelve moneda de cambio. A nivel psicológico, la sobreexposición a estímulos sexuales artificiales eleva el umbral de excitación. Lo natural deja de ser suficiente. Esto genera apatía, irritabilidad y una búsqueda constante de novedad. El hombre no pierde deseo, pierde sensibilidad. Y cuando la sensibilidad se embota, también se embota la capacidad de gozo, de vínculo y de propósito. El deseo secuestrado ya no eleva, dispersa. La cosificación de la mujer es una consecuencia directa de este entorno. No nace del desprecio consciente, sino de la repetición mecánica. El cerebro aprende a fragmentar, cuerpos sin historias, rostros sin humanidad, estímulos sin responsabilidad. Esto no solo daña la percepción de lo femenino, daña al hombre, porque lo entrena a relacionarse desde la pasividad y la fantasía, no desde la presencia y el carácter. El estoicismo advertía sobre la influencia del ambiente mucho antes de los algoritmos. Séneca decía que no es posible nadar contra la corriente sin agotarse si uno se expone innecesariamente. El sabio no prueba su fuerza caminando por el borde del abismo. Reorganiza su entorno para no caer. La disciplina empieza por lo que permites entrar en tu mente. Desde una mirada antropológica, las culturas tradicionales regulaban el acceso a estímulos sexuales. No por puritanismo, sino por comprensión energética. Sabían que un deseo constantemente excitado, pero nunca integrado, producía hombres erráticos, impulsivos y fáciles de manipular. El entorno era un aliado de la formación masculina, no un depredador de su atención. Hoy reconocer el secuestro implica acciones concretas, depurar redes sociales, limitar exposición visual, cortar hábitos que actúan como detonadores automáticos. No es huida, es estrategia. Un hombre que protege su entorno, protege su deseo. Y un deseo protegido recupera su potencia original. Cuando el entorno deja de bombardearte, el deseo se calma y se profundiza. Ya no es ruido constante, sino fuerza concentrada. En ese silencio emergen claridad, enfoque y dirección. El hombre invicto entiende que no basta con ser fuerte por dentro. Hay que ser inteligente por fuera. Porque quien controla el entorno libera su energía, y quien libera su energía empieza a vivir con intención. Paso 4. Aprender a tolerar la incomodidad sin escapar. La debilidad masculina no nace del deseo, sino de la incapacidad para permanecer en la incomodidad que el deseo genera. El hombre que huye del malestar busca alivio inmediato. El hombre fuerte aprende a habitarlo. Esta diferencia, aparentemente sutil, separa a quien vive reaccionando de quien vive gobernando. Desde la psicología conductual, toda conducta adictiva se sostiene por un mismo mecanismo: evitar una sensación desagradable. Ansiedad, vacío, tensión corporal, aburrimiento. El estímulo sexual no es el problema central, es el analgésico. Cuando el hombre no tolera la incomodidad, entrena a su cerebro a buscar escape automático. Con el tiempo, la incomodidad aumenta y la capacidad de sostenerla disminuye. Se forma un círculo de fragilidad. La neurociencia confirma que la tolerancia al malestar es entrenable. Cada vez que un impulso no se descarga, el sistema nervioso aprende que la sensación es transitoria y no letal. La amígdala se calma, la corteza prefrontal se fortalece. Esto no ocurre por fuerza de voluntad heroica, sino por repetición consciente. El cuerpo aprende lo que la mente demuestra con actos. Desde el estoicismo, la incomodidad no es un enemigo, sino un maestro. Marco Aurelio se entrenaba deliberadamente en pequeñas privaciones para recordar que no dependía del confort. No buscaba sufrimiento, buscaba independencia interior. El hombre que necesita placer constante para sentirse bien es un hombre fácilmente controlable. El que puede estar incómodo sin perder dignidad es libre.
En términos existenciales, el deseo no satisfecho genera una presión interna que muchos interpretan como peligro. En realidad, es energía acumulada que pide dirección. Si se huye de ella, se disipa en hábitos vacíos. Si se la sostiene, se transforma en presencia. Por eso los hombres disciplinados suelen tener una mirada firme, una calma densa, una palabra medida. No están anestesiados, están contenidos. La práctica es concreta. Cuando aparece la urgencia, no negocies con ella ni la dramatices. Observa el cuerpo, respira lento, permite que la ola suba sin moverte. Descubrirás algo decisivo. El pico dura minutos, no horas. Lo que parecía insoportable se disuelve si no lo alimentas con fantasía. Esta experiencia repetida construye confianza interna. Ya no temes a tu propio fuego. Desde una perspectiva antropológica, los ritos de iniciación masculinos siempre incluían pruebas de resistencia física y emocional. No para humillar, sino para enseñar una verdad esencial. El dolor y la incomodidad no te destruyen, te revelan. El hombre que no ha pasado por esta escuela vive buscando alivio, no sentido. Aprender a tolerar la incomodidad redefine tu relación con el deseo. Deja de ser una urgencia que manda y se convierte en una señal que escuchas. En ese espacio de contención nace algo más grande que el placer, carácter. Y el carácter, a largo plazo, es la forma más profunda de satisfacción. El hombre invicto no corre hacia el escape, se queda, y al quedarse, se fortalece. Paso 5. Transmutar el deseo en acción con propósito. El deseo que no se expresa conscientemente busca salida por cualquier grieta. Cuando no encuentra una dirección superior, se filtra en hábitos menores, distracciones repetitivas y placeres sin significado. La tarea del hombre que se fortalece no es apagar esa energía, sino reorientarla hacia acciones que construyan algo más grande que él mismo. Desde una perspectiva neurobiológica, la energía sexual comparte circuitos con la motivación, la ambición y la creatividad. No son sistemas separados, son variaciones de una misma fuerza vital. Cuando el deseo se descarga de forma pasiva, el cerebro aprende a asociar motivación con inmovilidad. Cuando se canaliza en acción, el cerebro aprende que el esfuerzo sostenido también produce recompensa. Aquí ocurre una reprogramación profunda. La transmutación no es un concepto místico vacío, es un proceso práctico. Consiste en convertir tensión interna en movimiento deliberado, entrenamiento físico intenso, trabajo creativo profundo, estudio concentrado, construcción de proyectos. No se trata de mantenerse ocupado, sino de comprometer el cuerpo y la mente en tareas que exijan presencia total. El deseo necesita desafío. Sin él, se degrada. Desde la psicología del sentido, Viktor Frankl observó que el vacío existencial amplifica las compulsiones. Cuando el hombre no tiene un ¿para qué?, el deseo se vuelve tirano. Cuando existe propósito, el deseo se convierte en aliado. No porque desaparezca, sino porque se subordina a algo mayor. El placer deja de ser el fin, se vuelve consecuencia. El estoicismo refuerza esta idea con claridad. La energía debe estar al servicio de la virtud, entendida como excelencia en la función propia del hombre. Disciplina, coraje, templanza y sabiduría no son abstracciones, son formas elevadas de canalizar la fuerza interna. El hombre que actúa con propósito no necesita anestesiarse con estímulos constantes, está demasiado comprometido con su obra. En la práctica cotidiana, esto exige ritualizar la acción, establecer horarios no negociables para entrenar, crear o estudiar, empezar incluso cuando no hay motivación. Curiosamente, la motivación aparece después del movimiento, no antes. El deseo, al encontrar cauce, se ordena.
La mente se aquieta porque el cuerpo está siendo usado para algo digno. Desde una mirada antropológica, los hombres siempre fueron definidos por lo que hacían, no solo por lo que sentían. El artesano, el guerrero, el constructor, el protector. La energía sexual era parte de su potencia vital, integrada en su rol social. La desconexión moderna entre deseo y acción ha producido hombres excitados pero estériles, estimulados pero improductivos. Transmutar el deseo es recuperar esa coherencia. No se trata de convertirse en una máquina fría, sino en un hombre fértil, capaz de crear resultados, impacto y legado. Cuando la energía se vuelca en acción con propósito, el deseo deja de acosar. Se siente pleno, contenido, útil. El hombre invicto aprende que cada jornada es una oportunidad para convertir impulso en obra. Al final del día, la satisfacción no proviene de la descarga, sino del avance. Y esa satisfacción es más profunda, más estable y más masculina. Paso 6. Restaurar la relación sana con lo femenino. El deseo masculino se distorsiona cuando lo femenino deja de ser encuentro y se convierte en estímulo. No es una crisis de atracción, sino de relación. El hombre debilitado no ve a la mujer, ve un espejo para su validación, una vía de escape, un objeto para descargar tensión. Restaurar una relación sana con lo femenino es indispensable para que el deseo deje de degradar y empiece a elevar. Desde la psicología relacional, el problema no es la atracción sexual, sino la instrumentalización. Cuando el hombre se relaciona desde la carencia, busca en la mujer regulación emocional, autoestima y sentido. Esto genera dependencia, resentimiento y cosificación. No se desea a la mujer por quien es, sino por lo que alivia. Ese patrón no honra ni a ella ni a él. La antropología muestra que en culturas donde el hombre tenía identidad, rol y propósito claros, la relación con lo femenino era complementaria, no absorbente. El deseo no era el centro de la vida, sino una dimensión integrada. Cuando el deseo se convierte en eje principal, todo lo demás se subordina: carácter, misión, dignidad. El resultado es un hombre errático, fácilmente manipulable por la atención femenina. El estoicismo aporta una corrección firme, no depositar el valor propio en lo externo. Marco Aurelio advertía contra entregar la paz interior a aquello que no controlas. Cuando la aprobación femenina se vuelve medida de valía, el hombre abdica de su soberanía. Se vuelve reactivo, complaciente o resentido. Ninguna de estas posturas es fuerza, todas son dependencia. Restaurar la relación con lo femenino implica desexualizar la mirada compulsiva y rehumanizar la percepción. Ver a la mujer como persona completa, con historia, límites, contradicciones y dignidad. Esto no apaga el deseo, lo purifica. El deseo deja de ser hambre y se convierte en atracción consciente. Ya no consume, elige. Desde la psicología profunda, el hombre que no integra su energía sexual proyecta su sombra en la mujer, la idealiza o la degrada. En ambos casos, no la ve. Integrar el deseo implica asumir responsabilidad sobre la propia energía sin culpar al estímulo externo. El hombre fuerte no necesita culpar a la mujer por su debilidad, porque ha recuperado el gobierno interno. En la práctica, esto exige disciplina mental y emocional. Reducir el coqueteo vacío, la búsqueda de validación, el juego constante de atención, no por rechazo a lo femenino, sino por respeto a uno mismo. Cuando el hombre deja de mendigar atención, su presencia cambia. Se vuelve más centrado, más claro, más magnético, no porque intente atraer, sino porque ya no necesita. Paradójicamente, una relación sana con lo femenino fortalece el deseo en su forma más alta. El deseo deja de ser ansiedad y se convierte en posibilidad de encuentro real. No urgencia, sino elección.
No fantasía, sino presencia. Aquí el deseo puede convertirse en oración, gratitud, respeto, conexión auténtica. El hombre invicto entiende que dominar el deseo no es rechazar a la mujer, sino liberarla del peso de regular su vacío. Cuando eso ocurre, el deseo deja de ser condena, se vuelve una fuerza digna, alineada con el carácter, el propósito y la verdadera masculinidad. Paso 7. Establecer una disciplina espiritual que eleve el deseo. El deseo alcanza su forma más peligrosa cuando queda atrapado únicamente en el plano biológico y psicológico. Allí se vuelve circular, repetitivo, insaciable. Para que deje de degradar y empiece a elevar, necesita una dimensión vertical, no una religión superficial, sino una disciplina espiritual que ordene la energía interna hacia algo más alto que el placer inmediato. Desde una perspectiva antropológica, todas las civilizaciones que formaron hombres íntegros reconocieron esta verdad. La energía sexual es sagrada porque conecta al hombre con el misterio de la creación. Cuando esa energía se desacraliza, se banaliza. El deseo pierde profundidad y se convierte en ruido. La disciplina espiritual devuelve sentido y dirección. El estoicismo, aunque sobrio, es profundamente espiritual. No habla de dioses emocionales, sino de alinearse con el logos, el orden racional del universo. Vivir de acuerdo con la naturaleza no es seguir el impulso, sino comprender la función propia del hombre, actuar con razón, virtud y dominio interno. El deseo, integrado en este marco, deja de mandar y empieza a servir. Desde la psicología contemporánea se observa que prácticas contemplativas fortalecen la autorregulación. Meditación, silencio, oración consciente, respiración profunda. No son evasión, sino entrenamiento atencional. Cuando la mente aprende a permanecer en quietud, el deseo pierde su carácter tiránico. Ya no grita, susurra, y lo que susurra puede ser escuchado y orientado. La disciplina espiritual no consiste en negar el cuerpo, sino en habitarlo con conciencia. El hombre que ora, medita o contempla no huye de la energía, la observa sin identificarse. Aprende a distinguir entre sensación y mandato. En ese espacio interior nace una autoridad tranquila, no la autoridad del control forzado, sino la de la claridad. En términos prácticos, esta disciplina requiere ritual, un momento diario no negociable de silencio, sin pantallas, sin estímulos, solo respiración, postura y atención. Al inicio, el deseo se agita más. Esto es normal. La mente, acostumbrada al ruido, se resiste. Pero con el tiempo ocurre algo profundo. La energía se asienta, se vuelve densa, estable, disponible. Desde una mirada existencial, el deseo elevado se transforma en anhelo de significado. El hombre deja de preguntarse ¿qué puedo obtener? Y empieza a preguntarse ¿qué debo encarnar? Esta transición es crucial. El deseo ya no se dirige solo hacia cuerpos o estímulos, sino hacia valores, verdad, excelencia, coherencia. El placer deja de ser centro y se convierte en subproducto. Las tradiciones espirituales masculinas enseñaban que la energía retenida y elevada fortalece la mirada, la palabra y la presencia. No es misticismo ingenuo, es fisiología integrada con sentido. Un sistema nervioso regulado, una mente enfocada y un propósito claro producen un hombre difícil de perturbar. El hombre invicto no practica la espiritualidad para sentirse superior, sino para recordar su lugar. No es esclavo de sus impulsos ni enemigo de ellos, es su guardián. Cuando el deseo encuentra una disciplina espiritual, deja de ser condena y se convierte en oración viva. Atención sostenida hacia lo que realmente importa. Paso 8. Construir una identidad masculina no negociable.
El deseo se desordena cuando el hombre no sabe quién es. En ausencia de identidad, cualquier impulso se vuelve orden. Por eso, el trabajo profundo no consiste solo en controlar hábitos, sino en definir una identidad tan clara que el deseo tenga límites naturales. El hombre que no se ha definido es fácilmente arrastrado, el que se ha definido es difícil de quebrar. Desde la psicología de la identidad, el comportamiento sigue a la autoimagen. No haces lo que quieres, haces lo que crees que eres. Si un hombre se percibe como débil, inconstante o necesitado de validación, actuará en coherencia con esa narrativa. Cambiar conductas sin cambiar identidad es esfuerzo agotador. Cambiar identidad reordena el deseo desde la raíz. La identidad masculina no negociable no es arrogancia ni rigidez ideológica, es coherencia interna, es saber qué tipo de hombre eres incluso cuando nadie mira. Esta claridad reduce el conflicto interno, porque el deseo ya no debate sin rumbo, se mide contra un estándar definido. Cuando el impulso aparece, la pregunta no es ¿me apetece?, sino ¿esto es propio de mí? El estoicismo enseñaba a construir el carácter como una fortaleza interior. Epicteto insistía en no traicionarse por placer ni por miedo. Cada acto incongruente erosiona la identidad. Cada acto alineado la fortalece. Con el tiempo, el deseo aprende ese lenguaje. Deja de insistir en lo que sabes que no harás. El autocontrol se vuelve natural, no forzado. Desde una mirada antropológica, los hombres siempre se definieron por códigos: el honor del guerrero, la palabra del artesano, la responsabilidad del jefe de familia. Estos códigos no reprimían el deseo, lo civilizaban. Hoy, al desaparecer los códigos claros, muchos hombres quedan a merced del impulso. Reconstruir un código personal es recuperar estructura. En la práctica, esto exige escribir y asumir principios no negociables. ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Qué consumes? ¿Cómo te relacionas? ¿Qué aceptas y qué no? Estos principios no se discuten en el momento del deseo, se deciden antes. Así, cuando la tentación aparece, no hay negociación interna. La decisión ya fue tomada por una versión más lúcida de ti mismo. La identidad fuerte también redefine la relación con el fracaso. Si caes, no te defines por la caída, sino por la rapidez con la que te realineas. La identidad no es perfección, es dirección. El deseo deja de usar la culpa como arma, porque ya no hay narrativa de «soy débil», sino de «estoy entrenando». Desde la psicología existencial, el hombre que asume identidad acepta responsabilidad. Ya no se ve como víctima del entorno, del impulso o de la biología. Se ve como autor. Esa autoría es profundamente estabilizadora. El deseo se aquieta porque sabe quién manda. Construir una identidad masculina no negociable es un acto de madurez. No grita, no se exhibe, no se justifica, simplemente es. Y cuando el deseo se encuentra con un hombre que sabe quién es, deja de intentar gobernarlo, se ordena, se integra y se convierte en fuerza al servicio de una vida con sentido. Paso 9. Convertir la constancia en tu nueva naturaleza. El deseo se vuelve tirano cuando el hombre depende de momentos aislados de fuerza. La verdadera transformación ocurre cuando la disciplina deja de ser un esfuerzo ocasional y se convierte en ritmo vital. La constancia no es intensidad heroica, es repetición sobria. Y cuando se instala, el deseo deja de desbordarse porque vive dentro de un cauce estable. Desde la neurociencia del hábito, el cerebro no cambia por decisiones aisladas, sino por patrones repetidos. Cada acto coherente refuerza circuitos neuronales asociados al autocontrol, la paciencia y la proyección a largo plazo. Con el tiempo, lo que antes requería lucha se vuelve automático. El deseo no desaparece, pero ya no genera fricción constante. Se acostumbra al orden. La constancia redefine la identidad corporal y mental.
El cuerpo aprende horarios, esfuerzos y descansos. La mente aprende que hay reglas internas. El hombre inconstante vive negociando consigo mismo. El constante vive ejecutando. Esa diferencia ahorra energía psíquica. Donde antes había debate interno, ahora hay decisión silenciosa. El deseo, al no encontrar grietas, se aquieta. El estoicismo consideraba la repetición virtuosa como la base del carácter. No se trata de grandes gestos, sino de pequeñas acciones correctas hechas todos los días. Marco Aurelio escribía para recordarse a sí mismo lo que debía encarnar. No confiaba en la motivación, confiaba en el compromiso diario. El deseo se somete naturalmente a un hombre que cumple consigo mismo. Desde una perspectiva antropológica, las comunidades fuertes se sostenían sobre rituales diarios: trabajo, entrenamiento, oración, descanso. Estos rituales no dependían del ánimo individual. La constancia protegía al grupo del caos emocional. En la vida moderna, donde todo es flexible y negociable, reconstruir rituales personales es un acto de resistencia masculina. En la práctica, convertir la constancia en naturaleza exige reducir la complejidad. Pocas reglas, claras y cumplidas. Horas fijas para dormir, entrenar, crear. Decisiones anticipadas sobre el uso del tiempo y la atención. No se deja espacio a la improvisación cuando el deseo está involucrado. La libertad real nace de la estructura. La constancia también redefine la relación con el progreso. No se busca perfección ni euforia, se busca continuidad. Incluso en días de baja energía, se cumple el mínimo establecido. Esto entrena una confianza profunda. Sabes que no te abandonarás. Y esa confianza reduce la ansiedad que suele alimentar la compulsión. El deseo ya no necesita gritar para ser atendido. Desde la psicología del autocontrol se sabe que la fuerza de voluntad es un recurso limitado, pero los hábitos no lo son. Al automatizar conductas correctas, liberas energía para lo esencial. El deseo, al encontrar un sistema estable, deja de intentar sabotearlo. Se integra como una fuerza más dentro del conjunto. Convertir la constancia en naturaleza es dejar de pelear todos los días la misma batalla. Es elevar la vida a un estándar que se sostiene solo. El hombre invicto no vive de arranques, vive de ritmos. Y en esos ritmos el deseo encuentra su lugar, contenido, útil y alineado con una vida que avanza con firmeza. Paso 10. Elegir conscientemente qué tipo de hombre serás cada día. Al final, el deseo no se resuelve con técnicas ni con rachas acumuladas, sino con una elección diaria de identidad. Cada amanecer te coloca frente a una bifurcación silenciosa. Vivir como un hombre gobernado por el impulso o como un hombre que gobierna su energía. No es una decisión épica tomada una vez, es una postura existencial que se renueva en lo cotidiano. Desde la filosofía existencial, el hombre no es algo fijo, se hace a través de sus actos repetidos. El deseo, en este sentido, es una prueba constante de coherencia. No pregunta qué sabes, sino quién eliges ser cuando nadie te observa. La verdadera masculinidad no se demuestra en discursos, sino en elecciones discretas y firmes. El estoicismo enseña que cada día es una vida completa. No importa lo que hiciste ayer, ni lo que prometes mañana. Importa lo que haces hoy con lo que sientes hoy. El deseo aparece, como siempre aparecerá. La diferencia está en si lo usas como excusa o como materia prima. El hombre invicto no dramatiza la tentación ni se gloría en la abstinencia. Elige con serenidad. Desde la psicología del carácter, esta elección diaria fortalece la autoconfianza profunda. No la confianza inflada del ego, sino la certeza tranquila de que puedes confiar en ti mismo.
Cuando un hombre sabe que se respeta, el deseo pierde su poder de chantaje, ya no amenaza con vacío ni promete alivio. Se integra en una vida con dirección. Elegir qué tipo de hombre serás implica aceptar el costo, porque toda elección verdadera excluye alternativas. El hombre que elige disciplina renuncia al placer inmediato. El que elige enfoque renuncia a la dispersión. El que elige profundidad renuncia a la estimulación constante. Pero también gana algo que el hombre impulsivo jamás tendrá: dignidad interior. Desde una perspectiva antropológica, los hombres fuertes siempre fueron aquellos capaces de sacrificio consciente, no por castigo, sino por visión. Sabían que no todo deseo merece ser satisfecho y que no toda renuncia es pérdida. Algunas son inversión. El deseo, cuando se alinea con una visión superior, deja de ser hambre y se convierte en fuego que ilumina. En la práctica, esta elección se manifiesta en actos simples: levantarte cuando dijiste que lo harías, entrenar aunque no haya ganas, apagar la pantalla cuando sabes que ya es suficiente, sostener el silencio cuando antes habrías escapado. Cada acto refuerza una verdad interna: estoy al mando. Aquí el deseo puede convertirse en oración o en condena. Oración cuando se eleva hacia lo que te construye, condena cuando se arrastra hacia lo que te disuelve. La diferencia no está en la intensidad del deseo, sino en la calidad del hombre que lo sostiene. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Estás recorriendo un camino que pocos se atreven a transitar: el camino del dominio interior, de la masculinidad consciente, del hombre que no se niega, pero tampoco se traiciona. Este viaje no termina en el día 45, apenas comienza. Cada día que eliges con firmeza, te alejas de la debilidad y te acercas a tu forma más íntegra. Si este contenido resuena contigo, suscríbete, permanece en este espacio y sigue caminando junto a otros hombres que han decidido dejar de vivir arrodillados ante el impulso. Aquí no prometemos placer fácil, prometemos carácter. Esto es, el hombre invicto. Sigue adelante, el fuego ahora te pertenece.